Hola, muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo programa. Hoy estamos ya en el 35º programa, no me salió la palabreja, en el que estamos viendo esta última parte de la armadura del creyente. Estamos hablando Mm. acerca de la espada del Espíritu, nada más y nada menos. Y bueno, pues por hacer un pequeño recordatorio, en nuestro último Sí, programa pues comenzamos a ver este último elemento de la armadura espiritual del creyente, que no es otro que la espada del espíritu. Y así es. pudimos ver en aquella ocasión que es un arma ofensiva y defensiva a la vez. Pudimos ver también el lugar y la disposición de este elemento. Mm. Vimos también el arma en sí misma y por qué se llama la espada del espíritu. Pudimos ver también cómo utilizarla y comenzamos a ver su origen divino y sus varios aspectos. Bien, Y aunque bueno, no nos dio tiempo de ver todo en este estudio acerca de sus aspectos, pues hoy lo vamos a terminar de ver y tenemos con nosotros a quien nos va a guiar en este estudio y quien va a hacer esta exposición magistral, seguro, como siempre. Ahí tenemos a nuestro hermano y pastor, Fernando Ramírez. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? bien, bien. Se suele decir, antes estaba bien, ahora que estoy contigo en el programa y con todos los que nos están siguiendo, pues estoy mejor y siempre agradecido a Dios de compartir este espacio juntos en los que seguimos estudiando y aprendiendo de la palabra. Muy bien, pues sin lugar a duda un elemento importantísimo el que estamos viendo, ¿verdad, Fernando? Sí. Y hoy, bueno, hoy vamos a seguir viendo esos cuatro aspectos que nos restaban ver. Vamos a Ujú. estar viendo hoy nada más y nada menos que el aspecto profético de la palabra. Bueno, Vamos a estar viendo el aspecto doctrinal, bien. el aspecto preceptivo y el sobrenatural. O sea, casi nada, ¿no? Lo que tenemos por delante, interesantísimo y maravilloso. Y bueno, si te parece, vamos a comenzar por el primero de estos cuatro aspectos de los cuales nos vas a estar enseñando, que es el Mm. aspecto profético de la palabra. Y bueno, pues cuéntanos, dinos todo Pues lo que sí, tengas que decirnos No, sobre ello. gracias, Manuel. Yo creo que estos cuatro aspectos los describen muy bien, sobre todo por aquellos que nos están siguiendo. Va a ser nuestro hilo conductor, el aspecto profético, hemos dicho, doctrinal, preceptivo y sobrenatural. Ah, y simplemente antes de entrar en lo que sería poder ver ciertas profecías cumplidas que están en el Antiguo Testamento, tanto en la persona y en el misterio de Jesucristo como en la propia historia de la humanidad, de una manera muy especial en la historia del pueblo de Israel. Simplemente a modo de introducción, Manuel, yo creo que es bueno que todos Sí, entendamos que este aspecto profético, cuando la Biblia habla de la profecía, eh, muchas veces podemos entender que simplemente tiene una connotación predictiva, es decir, ajá, Dios está haciendo una predicción, Dios está, puesto que Él es el Dios soberano, omnisciente, atemporal, fuera del tiempo, y que conoce absolutamente todo del pasado, presente y futuro, pues obviamente Dios puede decir todo lo que va a ocurrir, ¿no? ajá, Y eso es cierto, de acuerdo, hay un aspecto profético en ese sentido de que Dios predice, ¿no? Y de manera anticipada, antes que sucedan ciertos eventos, los declara. Y luego también el otro aspecto profético, que no tiene que ver tanto con el futuro de la humanidad o el futuro del pueblo de Dios, tiene que ver más con la realidad presente de la humanidad o del pueblo de Dios. Es decir, claro, un aspecto más actual, más real, más de confrontación, no tanto de predicción a futuro, sino de ajá, confrontación con el presente, en el que Dios denuncia, Dios exhorta, Dios confronta a veces la realidad espiritual del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, pues Israel, en el Nuevo Testamento puede ser la Iglesia, ujú, o incluso de las naciones, ¿no? Hay profecías que vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo, donde Dios está recriminando la realidad espiritual presente y actual, repito, sea de la humanidad o sea del pueblo de Dios. ajá, Ahora, en este estudio, Manuel, nos vamos a quedar con la primera que he dicho, con ese aspecto predictivo. Dios, que es un Dios sí, que omnisciente, que todo lo conoce, que conoce, repito, el pasado, el presente y el futuro. ajá, No es que Dios ve y viaja en el tiempo para ver lo que va a ocurrir, no, es que Dios está fuera, entendemos, ¿no? Es un Dios trascendente que está más allá del espacio, del tiempo, de la claro, materia, claro, pues obviamente
Dios conoce todo lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá. Entonces vamos a ver este aspecto predictivo, porque es sumamente interesante. Luego vamos a ver, terminaremos en ese aspecto sobrenatural, que tiene que ver más con la naturaleza de la palabra, ¿no? Pero esto lo vemos cómo es... este aspecto hace referencia, obviamente, a esa autoría también sobrenatural, divina, más allá de lo temporal, de lo humano, de lo terrenal o de lo carnal. Manuel, fíjate, solamente rápidamente, Sí. podemos decir, y esto es fácil de comprobar, hay muchos estudios al respecto, pero que existen más de 200 profecías en el Antiguo Testamento que se refieren a Jesús como el Mesías, el Salvador, el Cristo, que fueron promulgadas o fueron dadas cientos, siglos de antes, a veces más de 1000 años antes de que ocurriera. Son 200. Si te parece bien, nos quedamos con el diezmo, nos quedamos con el 10%. Vamos a tomar unas 20 solamente. Y para no perder de vista, las tengo aquí, las he recopilado, las tengo aquí y las voy a ir simplemente citando para que entendamos solamente el 10% de esas 200 profecías. En el Antiguo Testamento ya se profetiza. En Génesis capítulo 2, estamos hablando del año 1700 antes de Cristo, o sea, hace 3700 años con respecto a nuestra era y 1700 con respecto a la venida de Cristo, al nacimiento de Cristo. Ya se dice que en Génesis 12 tendría que ser un descendiente de Abraham. En Génesis 49 se dice que tendría que ser un descendiente, en este caso de Judá, cuando Jacob está bendiciendo y profetizando sobre sus hijos. En 2 de Samuel, para el año más o menos 1000 antes de Cristo, 10 siglos antes del nacimiento, ya se profetiza en 2 de Samuel capítulo 7 que sería un descendiente de David. En Miqueas capítulo 5 se dice y se profetiza que tendría que nacer en Belén. En Isaías, 700 años antes, se predice y se profetiza que nacería de una virgen. En Jeremías, un poquito después, unos 100 años después, o sea, unos 600 años antes de Cristo, se profetiza que habría una gran matanza de niños en Belén. Todos conocemos lo que ocurrió con Herodes y ese decreto para matar a todos los niños menores de 2 años. Sí. En Oseas se nos dice que huiría a Egipto, Oseas capítulo 11. También hay profecías que se habla que en el libro de Zacarías que predicaría en Galilea, a las orillas, recuerda, Neftalí, Zabulón y todas estas cosas, en Galilea, a las orillas del río Jordán, que entraría triunfantemente en Jerusalén, montado en un pollino, en un asno, en un burrito, por así decirlo, que sería traicionado también por uno de los suyos, que sería vendido por 30 monedas de plata, como, repito, se nos dice en Zacarías. Ahora, esto de las 30 monedas en Zacarías 11, y que ese dinero sería devuelto también al templo. Y todo eso está profetizado. Durante el juicio, nos dice Isaías 53, dice que se mantendría en silencio, que sería, en este caso, crucificado, muerto o ejecutado entre malhechores, entre criminales, que sus pies y sus manos serían traspasados, que le darían de beber vinagre, esto aparece en los Salmos de David, que sufriría y moriría por los pecados de la humanidad, que ninguno de sus huesos sería quebrado, que resucitaría de entre los muertos, como dice el Salmo 22 o el Salmo 16. Bueno, Manuel, yo creo que te he dado incluso más de 20 profecías. Sí. Acerca de cómo Dios, este Dios sobrenatural, este Dios omnisciente, mejor dicho, bueno, sobrenatural obviamente, pero omnisciente en este aspecto, anticipa todo lo que ha de ocurrir por varias razones. Uno, para que el hombre sepa que hay un Dios. En segundo lugar, para que el hombre sepa quién es el Mesías y que no puede ser otro Mesías. Y para que el hombre sepa que la palabra de Dios, ya lo veremos un poquito más adelante, es perfecta, es pura, no hay defecto en ella. Y para terminar este aspecto profético, porque hemos hablado de profecía mesiánica, pero para terminar este aspecto profético, te voy a tomar solamente 4 o 5. Hay más profecías que se cumplen en el Antiguo Testamento con respecto, Manuel,
al pueblo de Israel, por ejemplo, u otras naciones. Porque yo te he hablado que Dios profetiza a veces en la iglesia al pueblo de Israel o sobre las naciones. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, en Isaías, capítulo 44. Siglos antes, más de un siglo antes, ya se profetiza que el rey Ciro de Persia permitiría a Israel volver del cautiverio y regresar para reconstruir el templo. Isaías 44, versículo 28, lo podemos ver. También en Ezequiel, esos profetas post-exilio, ¿no? Justamente de ese momento del cautiverio, se predijo en Ezequiel 26, perdón, la caída de Tiro, en Ezequiel 28 la caída de Sidón, y luego, por ejemplo, si nos vamos al libro, yo creo que profético por antonomasia, por predilección, por importancia y relevancia, que es Daniel, en el Antiguo Testamento. Si queremos entender los últimos tiempos, pues tenemos que entender el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 9, Manuel, se nos predica cómo han de venir toda una serie de imperios siglos antes de que vengan, y cómo este último imperio sería dividido en estos 4 imperios, y de uno de ellos, ¿de acuerdo? Justamente, y vendría refiriéndose también ya al Imperio Romano, en ese momento, cómo vendría la venida, o aparecería, sería esa primera venida, la venida de Cristo, y se nos habla de manera tan cabal y tan perfecta. Incluso hay una profecía en el capítulo 9 que se habla de las 70 semanas, la famosa profecía, ¿no? de las 70 semanas, donde desde el decreto por parte de Ciro para la reconstrucción del templo de Israel hasta la venida del Mesías, Daniel dice pasarán 70 semanas, es decir, 490 años. Son 70 semanas de años, ¿de acuerdo? Entendiendo semanas como un grupo de 7, que a veces pueden ser días, a veces pueden ser años, y demás. Entonces, y eso cuadra perfectamente con la venida, porque el edicto está fechado obviamente para la mitad del siglo V antes de Cristo, más 490 años, nos sitúa alrededor del año, la primera mitad del siglo V, 480 más o menos, a 490 nos sitúa perfectamente con la venida del Mesías, ¿no? Así que vemos numerosas profecías que tienen que ver con el pueblo de Israel, con el propio Mesías. Y por terminar este aspecto del punto de vista estadístico, Manuel, perdona que te dé toda esta información, pero yo creo que es me súper parece interesante. fantástico. Mira, hay un profesor de estadística y de matemáticas que él dijo, mira, de las 200 profecías nos vamos a quedar simplemente con 50 de ellas, con el 25%. Y vamos a hacer un cálculo estadístico. Y entonces él calculó, en este caso, sobre 48 profecías, cuál era la probabilidad de que un hombre pudiera cumplir estas profecías. La estadística es que es una probabilidad entre 1 por 10 elevado a la 157 potencia, es decir, elevado a 157, es decir, es un 1 y 157 ceros. Eso en matemáticas se llama probabilidad cero. Eso es igual a imposibilidad. De hecho, ese número es mucho más grande que el número de átomos que existen en todo el universo. Estoy hablando no de planetas, ni de galaxias, ni de estrellas, de átomos. Los físicos no sé cómo lo han calculado. Y un número es 1 por 10 elevado, y aquí hablo de memoria, pero está alrededor del 60, 60 y tanto. Entonces estamos hablando de 1 por 10 a la 157, lo cual es imposible. Es una manera de mostrar lo que te he dicho, que Dios es Dios omnisciente, que solamente Jesucristo puede ser el Mesías, y que la palabra de Dios es perfecta, y que no hay error y no hay engaño en ella. Y con esto podíamos cerrar este aspecto profético que es sumamente interesante y que se desarrolla muchas veces más en estos estudios más de apologética, para demostrar esa veracidad y credibilidad de las Escrituras y de la palabra de Dios, como la espada que estamos viendo, que forma parte de nuestra armadura. Lo cierto es que después de todo esto que nos explicas, podemos decir que el aspecto profético de la palabra es
abrumador. O sea, abrumador. es totalmente innegable, ¿no? No se puede negar, ¿no? Que Y no hay otro la libro como la Escritura, o sea, no hay otro libro con la palabra de Biblia. Dios contiene profecía y ahí podemos ver esa omnisciencia, ese poder, ese conocimiento de Dios. Y la verdad es que te quedas con la boca abierta, o sea, cuando efectivamente te pones a estudiar todas estas profecías, te quedas con la boca abierta al ver eh, el tiempo con el que fueron predichas, los diferentes lugares desde lo que fueron predichos, los diferentes hombres, las diferentes culturas. Es asombroso, es simplemente abrumador y asombroso. Así que Mm. bueno, pues nos has hecho una muy buena exposición de este primer aspecto doctrinal de la espada, que es la palabra de Dios. Y si te parece bien, vamos a pasar, y sin más dilación, al Ok, segundo aspecto que veremos hoy, que es el aspecto doctrinal de la palabra de Dios. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Fernando? pues cuando decimos que la Biblia tiene un aspecto doctrinal, podríamos llevarlo a entender, o más bien llevarlo a entender, no, podríamos relacionarlo con este concepto que muchas veces oímos, ¿no? La Biblia es el canon, ¿no? El Ajá. canon. Y recordamos las palabras de Jesús. Cuando alguno dirá, pero Fernando, ¿qué tiene que ver este versículo que me vas a decir con todo esto? Pues tiene que ver mucho. Cuando Jesús dice en Mateo 7, cuidado, porque con la misma medida que tú Ujú. midas a tu hermano o que tú midas a tu prójimo, al de enfrente, tú serás medido. Y Ajá. nos habla de ese contexto de cuidado, ¿no? Cuidado de medir, juzgar a la gente. Y antes de juzgar la paja en el ojo ajeno, júzgate a ti mismo y quita la viga que tienes en tu propio ojo y los problemas que tienes en tu propia vida, ¿de acuerdo? Bueno, cuando Jesús dice con la medida, la palabra en griego es canon. Entonces, el canon es la medida. Ajá. Antiguamente, canon, caña, nosotros utilizamos el metro, ¿no? Pues un metro, 100 centímetros, nuestro metro es nuestro canon, es nuestra medida Ajá. ah, para saber la distancia que hay entre dos objetos o dos puntos. Ah, en aquel entonces, en lugar de metro, eran cañas, ¿de acuerdo? Normalmente, Manuel, luego a las cañas se les hacía varias marcas, ¿eh? Sí. Entonces, a cada marca, ¿de acuerdo? Era como una pequeña medida dentro de esa caña. Y luego a esas pequeñas marcas, que eran esas pequeñas medidas dentro de una gran medida, que era la Ujú. caña, el metro de la antigüedad, pues Sí. a cada una de esa pequeña marca era como canon. Y al final se quedó como un conjunto de medidas, un conjunto de cánones que formaban un gran todo. Esa es la Biblia. La Biblia Sí. es el libro de libros, donde encontramos la revelación de Dios, todos los mandamientos de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque al final tiene ese aspecto doctrinal en que la Biblia es nuestro canon, es decir, es la medida, es aquello que nos mide, es aquello que nos rige. Me encanta cómo la lingüística, en este caso en inglés, porque utilizan la misma palabra para regla, una regla Ah, de esta que la que usamos en leí, la escuela, la regla esta de leí. plástico. Sí. La misma palabra para ello, regla, es la misma palabra para mandar, controlar, dirigir, gobernar. Entonces, la Biblia es como esa regla que nos gobierna, que nos controla, que nos mide y nos dice, Fernando, te has quedado corto, deberías haber ido un poquito más. O te dice, Fernando, te has pasado, has ido más allá de lo permitido. Entonces, siempre decimos que la Biblia es el canon, es decir, es la medida, la norma. También podríamos decir norma, medida, regla. Es la medida, norma de aquello que creemos, de nuestra fe, y de aquello que hacemos, de nuestra conducta. Ahora vamos a ver de lo que creemos, el canon. La Biblia es la norma, es la medida de lo que creemos. Tiene ese aspecto doctrinal. Luego Ajá. después, cuando terminemos este punto, pasaremos a ese tercer aspecto o ese segundo aspecto de la norma, de que no solamente es la medida de lo que creo, sino de lo que hago. Y ese es ese aspecto preceptivo. Pero luego lo veremos un poquito más adelante. Ahora nos quedamos en la doctrina. Cuando decimos doctrina, Manuel, ¿qué entendemos por doctrina? Ujú. Pues entendemos enseñanza, Ajá. conocimiento, entendemos la comprensión, el tratado, el razonamiento,
respecto a algún asunto. Así que todo lo que tiene que ver con nuestro pensamiento, todo lo que tiene que ver con nuestro razonamiento, todo lo que tiene que ver con nuestra sabiduría, ah, la palabra de Dios es nuestra norma. Es decir, yo puedo decir, es que yo pienso que, o es que yo creo que, o es que toda la vida se ha hecho así, o es que así lo hacían mis padres, ¿sí o no? O es que Ajá. todo el mundo lo hace así, la cultura, sí, ya, pero mis pensamientos, mis razonamientos, la cultura del día de hoy, lo que hacían mis padres, ¿de acuerdo? Mi herencia, si quieres, familiar, todo eso yo la tengo que llevar a la palabra de Dios y medirla con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ver si nos estamos quedando cortos o para ver si nos estamos pasando. Entonces debemos ir ajustando nuestras vidas, en este caso lo que pensamos, en cuanto a nuestra enseñanza, a lo que creemos, ¿de acuerdo? Irla ajustando a lo que dice la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que entendamos que sí, que la palabra de Dios tiene un aspecto, hemos visto, profético, uh, no quiero repetir, ¿no? Para ver que Dios es Dios, que solamente Jesucristo puede ser el Mesías y que la palabra de Dios no falla. Y en esa confianza podemos ajustar nuestros pensamientos, nuestras propias doctrinas o enseñanzas o las que nos quieren dar, la debemos ajustar a lo que la palabra de Dios. De esta manera, Manuel, y termino, no nos conformamos a este siglo, como dice en Romanos 12, no tomamos la forma de este siglo en cuanto a su manera de pensar, sino que somos transformados, como dice en Romanos 12, por medio de la renovación de ¿qué? De Nuestra nuestro mente. entendimiento. Por eso Pablo dice también en otros lugares, lo acabo de decir, que no nos conformemos a la manera de pensar de este siglo, ¿de acuerdo? O de esta manera. Así que vemos que si tenemos que poner tenemos que poner a la razón, o mejor dicho, Manuel, tenemos que enfrentar a la razón con la fe y tenemos que darle supremacía a alguna de ellas, el hombre sin Dios, este hombre humanista, le da más importancia a la razón. Ajá. Supedita su fe a lo razonable. Nosotros como cristianos lo tenemos muy claro. Cuando la razón y la fe se enfrentan, cuando la razón no puede explicar ciertas cosas porque está limitada a nuestra propia naturaleza, valga la redundancia, limitada, finita, corrupta, errada, uh, uh, nosotros como creyentes lo tenemos muy claro. Nosotros le damos primacía, supremacía, es decir, está por encima la fe. Entonces, como dice en Hebreos 11, por la fe entendemos que Dios es, entendemos la existencia del universo. Los científicos no saben por qué y cómo es posible, ni siquiera saben cómo el universo se sustenta. Por eso hablan de una materia y una energía oscura. No saben de dónde salió esa singularidad, ¿no? Todo el espacio, el tiempo, la materia comprimida en un punto infinitamente pequeño, infinitamente denso, la singularidad. ¿De dónde sale eso? La gente no lo entiende. El hombre sin Dios, el hombre que solamente utiliza la razón, está limitado. Pero nosotros lo entendemos. Miramos el universo, miramos al creador y decimos, lo entendemos, hay un creador. Por la fe lo entendemos. Las cosas invisibles de Dios son hechas visibles a través de la creación. Entonces la fe nos ayuda a entender muchas cosas que la razón no nos ayuda a entender. Amén. Haciendo, haciendo una referencia a esto último que hablabas del el desconocimiento del hombre sobre las cosas, fíjate, el James Webb, Sí, el telescopio, los impresionante. está volviendo locos porque está echando por Claro. tierra todo lo que ellos pensaban que era, Sí, eh, muchas cosas, es que verdad, estaba yo sigo establecido, eso. ¿no? Es verdad, Sí. Manuel, yo sigo todo eso. Dice, oye, esta galaxia, acaban de descubrir una galaxia en la que no hay materia oscura ni energía oscura. Entonces, se están tirando de los pelos. Dice, esto contradice el modelo estándar. Entonces, bueno, pues por Sí, la sí, fe sí. nosotros lo entendemos. Por la Amén. fe lo entendemos. Muy Entonces, la bien. fe nos ayuda a entender todo esto. Y repito, aspecto doctrinal, la palabra es la norma, la medida, la regla de lo que creemos, ¿de acuerdo?
Pues Ah, gracias a Dios por ese aspecto doctrinal que nos trae esa seguridad a nuestras vidas y en el que podemos confiar plenamente. Y si te parece, Fernando, pues vamos a pasar y a ese tercer aspecto, porque estamos en Ascuas, ya nos has hablado un poquito de él, nos lo has nombrado antes, y ya claro, estamos en Ascuas deseando saber más acerca de ese tercer aspecto, el aspecto preceptivo de la palabra. ¿Qué es correcto. esto? ¿Qué significa? Y bueno, explícanos, ¿qué es el aspecto preceptivo de la palabra? Pues lo hemos dicho. El primero, por llevar el hilo conductor, que esto siempre nos ayuda un poquito para recapitular, hemos visto el aspecto predictivo, ¿m? Profético de la palabra, número uno. Ujú. Hemos visto el aspecto normativo, Ajá, de la palabra. Ahora vemos el preceptivo, que tiene que ver con la norma de nuestra conducta, o sea, con qué es lo que hacemos. muy Porque bien. obviamente Dios liga lo que creemos con lo que Lo que hacemos. hacemos. Ujú. Porque si yo creo una cosa y luego hago otra, pues bueno, soy un hombre de doble ánimo, soy un hombre falso, soy un hombre hipócrita, piensa una Claro. cosa pero hace otra, cree una cosa pero se comporta de otra manera, hay una falta de integridad, hay una falta de pureza. Eh, por lo tanto, Dios, la palabra siempre tiene ese aspecto doctrinal, pero también tiene ese aspecto práctico, en este caso preceptivo, los preceptos. ¿Qué es preceptivo? ¿Qué son los preceptos? Pues los preceptos son los mandamientos, son las ordenanzas. Entonces, la Biblia dice, oye, si crees una cosa, la tienes que hacer. De hecho, sería la condición lógica. Yo primero pienso algo, razono algo, creo algo, y por cuanto lo creo, Ujú. entonces, y lo he razonado, lo actúo. Entonces tiene ese aspecto preceptivo. Decíamos que la palabra de Dios es ese canon, esa norma tanto de la fe, de lo que creo, de la doctrina, de lo normativo, como también de lo que hago, de lo preceptivo. Y vemos esa voluntad preceptiva. Y aquí, Manuel, déjame hacer un paréntesis, porque, y de hecho, las personas que nos estén siguiendo ahora en directo y las personas que lo estén viendo, si les atrae el poder profundizar sobre este tema que voy a abrir un pequeño, de manera pequeña este melón, de los diferentes tipos de voluntad divina o voluntad de Dios que existen, si les parece interesante poder profundizar, a mí se me hace sumamente interesante porque entendemos cómo es Dios, pero también entendemos, Manuel, cómo Dios interactúa y se relaciona con el hombre y entendemos también nuestra responsabilidad. Y qué Así que importante es entender esos dos puntos, sí, ¿eh? sí, 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 Ujú. entendemos cómo Dios interactúa con nosotros y cómo Dios también nos Claro. pone una responsabilidad sobre nosotros. Entonces, hay diferentes aspectos de la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Y esto sobre teología, sobre todo en teología sistemática, se puede encontrar bastante material y bueno. Pero comienzo con este mandamiento, esta voluntad preceptiva. Por ejemplo, nos vamos a Éxodo 20. ¿Te parece, Manuel? Éxodo 20, el Bien. decálogo, los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos, por ejemplo, tomaré el de no matarás. Ah, Ahora, te hago una pregunta, Manuel. ¿Eso es una orden de Dios? ¿Sí o no? claro. Sí. Sí. ¿Es una orden de un Dios todopoderoso, soberano? Sí. Sí. ¿Es una orden para todo el mundo? Sí. Sí. ¿De acuerdo? Se aplica, en este contexto de Éxodo 20, se aplica al pueblo de Israel, pero se aplica también al resto de la humanidad. Ah, ¿Se aplica al resto de la humanidad? Sí. Así que Sí. encontramos una orden de Dios Ujú. que está dada y dirigida a todos los hombres Sí. en todas las épocas, podríamos añadir, de un Sí. Dios que es todopoderoso y que es soberano. Y la pregunta te hago, Manuel, ¿esa ley que ha dado Dios para todos los hombres, ese Dios soberano, todopoderoso, ah, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿se cumple o no se cumple? No, no Pues vemos todos. que no. No En todos. algunos casos sí, hay Ujú. personas, bueno, creyentes y no creyentes, ¿de acuerdo? No, no todo el mundo son asesinos, pero hay gente que sí la cumple, pero desgraciadamente hay muchos asesinatos, ¿sí o no? Claro. Ujú. Desgraciadamente hay muchos homicidios, hay muchos abortos, Manuel. Se están matando a niños inocentes dentro de los vientres, ¿no? De las madres. Por lo tanto, vemos que ese mandamiento de Dios no se cumple. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, es una voluntad preceptiva. Entonces Ajá. Dios dice, esto es lo que tenéis que hacer. Este es el mandamiento. Ahora, luego vosotros, en vuestra responsabilidad, en vuestra libertad, lo vais a hacer o no.
Entonces es una voluntad no decretiva, sino preceptiva, es decir, esto es lo que hay que hacer. Y eso nos lleva a otro tipo de voluntad, es decir, cuando las personas no lo hacen, en este caso Dios lo permite, esa voluntad, ese Sí. aspecto permisivo de la voluntad de Dios. Dios lo permite, no porque esté de acuerdo, no porque Dios sea el autor, sino Dios lo permite. Dentro de esa voluntad preceptiva, los que no la cumplen, pues Dios permite. Ahora, ¿eso significa que Dios no los vaya a juzgar? No, no significa eso, Dios los va a juzgar. ¿Eso significa que el hombre vaya a quedar impune? No, el hombre no va a quedar impune. Eso significa que el Claro. hombre no va a ser, no es responsable, es decir, no va a rendir cuentas o no va a responder por sus actos. No, no significa eso. En su tiempo será juzgado y será condenado, ¿de acuerdo? Claro. Pero hay un momento donde Dios permite ciertas cosas, la voluntad permisiva. Por ejemplo, en primera de Timoteo 2 se nos dice, hay que orar, Pablo le dice a Timoteo, para que se lo diga a Timoteo a la iglesia en Éfeso, hoy hay que orar por todos los hombres, dice, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de Cristo, a la salvación. Es lo que Dios quiere. Ahora, ¿eso se cumple? No, desgraciadamente no se cumple. Ajá. Entonces, esa es la parte afectiva, la voluntad afectiva de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios desea, en esa naturaleza, en esa parte y en esa naturaleza bondadosa y amorosa de Dios. Pero esa voluntad afectiva solamente se hace efectiva para unos pocos. La parte afectiva, la voluntad afectiva se hace efectiva, es decir, se hace eficaz solamente en unos pocos a través de esos medios que Dios mismo ha establecido, como es la fe y el arrepentimiento del hombre para con Dios. Entonces, cuando el Claro. hombre se arrepiente, cuando el hombre oye el Evangelio y cree en el Señor Jesucristo y pide perdón por sus pecados, ese deseo de Dios, esa parte, esa voluntad afectiva se hace efectiva, ¿de acuerdo? Y es salvado. Y luego está esa parte decretiva, que ciertas cuestiones son ciertos decretos de Dios donde Dios lo ha decretado y es así. Lo hemos visto como las profecías. O sea, Dios dando Ujú. una profecía es una profecía y ya no, permitirme la expresión, no hay tutía. O sea, Claro. allí no hay Claro. margen de maniobra. Hay ciertas cosas que Dios las ha decretado y así van a ser, ¿de acuerdo? Y así van a ocurrir. Entonces, vemos todos estos aspectos. Se me hacía muy interesante, Manuel, a modo de pincelada, aunque sea a modo de brocha gorda, lanzarlos. Y si a la gente le interesa y nos lo deja en comentarios, pues a lo mejor podríamos profundizar sobre este tema en el futuro y verlos. Pero se me hacía interesante, Manuel. Pues queda lanzada la propuesta, sería interesante y bueno, vamos a ver la respuesta que tiene esta propuesta que acabas de lanzar. Muy Así bien, que, Fernando, pues pues ya lo hemos visto. Yo creo que ya no, porque ¿en qué consiste este aspecto preceptivo? Es lo que Dios quiere, lo que Dios manda, son los mandamientos. Ya lo hemos visto también para quiénes son, pues son claro. para creyentes y no creyentes, porque son mandamientos que tienen que ver con el orden y la justicia de Dios. Y Mm. sabemos que la justicia de Dios y el orden de Dios es distributivo y es eh, distributivo y retributivo, es decir, se distribuye a todos, ¿de acuerdo? Y Ajá. es para todos igual y luego se retribuye en base a la respuesta del hombre. Así Mm. que ya hemos visto incluso para quiénes son todos estos preceptos. Pues A- consideramos ahora el cuarto aspecto, si te parece, ¿no? Que es el que nos queda, ese aspecto de la divinidad de la espada, a la cual nos hiciste referencia anteriormente, que tiene que ver con lo sobrenatural de la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver ese aspecto sobrenatural de la palabra de Dios que tienes que Mm, decirnos con respecto a este, que también es muy interesante, ¿eh? Y sí, muy necesario de entender. pues, ah, Manuel, este aspecto sobrenatural, y simplemente quiero hacer referencia a entender qué significa y qué implica sobrenatural. La palabra, creo que cuando nos paramos y hacemos esa pausa, sobrenatural. Es decir, que está por encima de De lo- lo natural, Ajá. de lo terrenal, de lo circunstancial, de lo, hemos dicho, natural, de lo humano, de lo carnal. Entonces, en ese aspecto vemos que la naturaleza, tanto humana como la realidad también de la naturaleza, es decir, de las plantas, de la flora, de la fauna, vemos
de los propios elementos, ¿no?, que componen, es decir, del agua, de la tierra, de los volcanes, de los terremotos y todo esto, vemos por un lado que la propia naturaleza humana, incluso la propia naturaleza más allá de lo humano, es imperfecta, Manuel. No es perfecta, no es perfecta. Vemos que hay muerte, tanto en los seres humanos como en los animales y en las plantas. Vemos que hay imperfecciones en la propia naturaleza, a modo de enfermedades. En Génesis se nos dice, a causa del pecado, dice, la tierra empezó a producir cardos, por ejemplo. Ajá. Vemos todo este asunto de los terremotos, de los volcanes, de huracanes. Romanos 8 nos dice que la propia escritura, perdón, la propia creación clama y gime por su redención, por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Vemos que ese gemido de la propia creación por ser redimida no cae en saco roto, sino que en el libro de Apocalipsis vemos cómo la propia creación es redimida, es glorificada, y todo se convierte, ¿no?, en materiales eternos, puros, y vemos ese nuevo cielo y esa nueva tierra con piedras preciosas, materiales extraordinarios. Entonces vemos que la propia naturaleza, a causa del pecado, ya es imperfecta. Nuestra propia naturaleza como seres humanos es limitada, es caída, es finita, lo hemos explicado también antes. Por lo tanto, el hecho de tener una palabra que es sobre nosotros, sobre la naturaleza, sobre nuestra finitud, sobre nuestra limitación, es extraordinario, porque encontramos que la palabra de Dios es perfecta. Entonces es sobrenatural, por un lado, en cuanto a su perfección. Salmo 19, Manuel lo dice claramente. La palabra de Dios, la ley de Jehová, es perfecta. Y ahí quiere decir completa. Amén. Amén. Y cuando digo completa es que no le falta nada Ujú. y que tampoco le sobra nada. Así Es es. decir, a la palabra de Dios no hay que añadirle nada. Es que yo creo, o es que la gente dice, o los científicos, o el gobierno, o los empresarios, o los filósofos. No, la palabra de Dios es perfecta. No le falta nada, no hay que añadir. Pero tampoco le sobra. No es que estas indicaciones hacia la familia, o hacia el matrimonio, hacia los hijos, aquí esto sobra. O hacia las finanzas, o hacia la moralidad. Esto aquí, esto de la Biblia sobra. No, no le sobra nada. La palabra de Dios es perfecta. Entonces, es sobrenatural en cuanto a la perfección, no está limitada, repito, a nuestra limitación, valga la redundancia, no está sujeta, mejor dicho, a nuestra limitación, nuestra finitud, nuestra imperfección o corrupción, si quieres, tanto personal como en cuanto a la creación. Y luego, Manuel, la palabra de Dios también es sobrenatural en cuanto a su inspiración, no solamente en cuanto a su perfección, sino en cuanto a su inspiración. Eso hace que la palabra, que la Biblia, sea distinta al resto de las palabras de los hombres, es decir, al resto de los libros, novelas, periódicos, blogs, revistas, formaciones, todo lo que tú Claro. quieras. Libros de tratados de filosofía, de ciencia, lo que tú quieras. Esto hace que la palabra de Dios esté también por encima, porque su inspiración apunta a ese origen sobrenatural, divino. La palabra inspiración, theoneutos, en griego significa exhalado por Dios, soplado por Dios. Ajá. Literalmente es viento de Dios. Entonces, la palabra ha sido exhalada, porque originalmente más que inspirada, lo que dice es exhalada. Pero bueno, luego ya se quedó el término inspirada. Pero bueno, no, ha sido soplada, exhalada, es decir, ha salido de Dios. El origen ya no es el hombre, es Dios. Entonces, eso nos da esa paz de decir, me puedo fiar de la Biblia, porque si la Biblia es sobrenatural en cuanto a su perfección y también ahora es sobrenatural en cuanto a su inspiración, pues me puedo fiar de ella. Y así puedo descansar que mi vida no está siendo guiada por las opiniones propias o las Ajá. opiniones ajenas de Claro, otros, claro. sino que mi vida está siendo guiada, en este caso, por Dios, un Dios soberano, un Dios amoroso, un Dios sabio,
un Dios entendido, un Dios bueno, un Dios perfecto. Entonces, esa naturaleza sobrenatural en cuanto a la perfección y a la inspiración nos hace descansar y se convierte en una herramienta y se convierte en una espada y esa herramienta se convierte en un arma que podemos usar para defendernos, incluso para atacar y destruir. Nuestra lucha no es contra hombres, contra sangre y carne, sino para destruir un montón de ideas, pensamientos, ideologías que pueden venir a atacarnos, Manuel. Y con esto yo creo que podríamos dejarlo aquí en ese aspecto Perfecto, también perfecto. sobrenatural. Muy bien, Fernando, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo en este programa. Y bueno, pues hoy hemos aprendido asuntos realmente importantes sobre este último elemento que estamos estudiando de la armadura del creyente, que es la espada del Espíritu. Hemos aprendido sobre 4 aspectos de la espada: el aspecto profético, el que nos has expuesto ese contenido profético de la palabra de Dios. Hemos aprendido sobre el aspecto doctrinal de la espada del Espíritu. Hemos aprendido también acerca del aspecto preceptivo de la palabra de Dios, que parecía una palabra rara, pero nos lo has hecho entender muy, muy bien y muy claramente. Y por último, pues nos has estado explicando sobre este aspecto sobrenatural de la palabra de Dios, que la hace perfecta y que la hace, pues precisamente eso, sobrenatural. Inspirado. Amén. Así que yo quiero agradecerte que nos hayas podido dedicar este tiempo, que hayas podido exponernos sobre este asunto tan claramente, de una forma tan práctica también, como siempre tratamos de hacer en estos estudios, ¿verdad? Que la palabra sea práctica, que sea Amén. aplicable, que sea fácil de entender. Amén. Agradecerte mucho tu tiempo, agradecerte mucho tu intervención en este programa. Sabemos que andas siempre muy pillado de tiempo, que andas muy pillado de todo, y que nos dediques este tiempo, pues la verdad es que es de agradecer. Así que, bueno, y seguimos contando contigo Sí, sí, sí. para próximos programas y Aquí sabemos está. que ahí vas a estar, ¿no? Amén. Sí, conocemos tu disposición. Pues muchas gracias, Fernando, y a todos nuestros amigos que nos están viendo y hermanos. Bien. Gracias también por estar ahí, dejar vuestros comentarios y no os olvidéis de dar like y Eso es. también de inscribiros, ¿eh? Se dice, no suscribiros, se dice Escribir. suscribiros, para que la palabra se pueda extender y estos estudios puedan llegar a más personas. Así que Amén. dicho esto, ósculo santo para todos, ósculo santo para ti, Fernando, y nos vemos en un próximo programa. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la semana que viene.